Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del país donde nos estén escuchando y la hora que le toque escuchar también la reproducción de esta presentación. Esta semana vamos a tener una semana muy especial en una consideración de un tema que a todos aquí en el grupo nos va a interesar. Esta es ya la parte sobre el tema de la ideología bajo la lupa, la parte teológica y la parte biblista también, biblicista, en la que vamos a ir directamente a los textos desde su interpretación. Es decir, cuando hablamos de interpretación a algunos le hace ruido, pero ya sabemos todos los que conocen la hermenéutica, la ciencia de la hermenéutica, simplemente aquí significa encontrar el significado de esos textos. O sea, no es algo fuera de lo común que los textos tienen que ser interpretados porque necesitamos encontrarles el significado, qué es lo que esos textos significan, y eso es la interpretación. En especial se van a tocar algunos textos exegéticamente para que se conozcan cómo deben de traducirse en las escrituras, porque al final también tienen que hacerse ese trabajo de exégesis para que pueda haber la traducción y ver desde dónde nos está viniendo un atentado en contra del cristianismo por medio de la ideología de género y cómo esta va tomando fuerzas y mientras se van cimentando y agarrando de estas tipo de personas también, de este tipo de artimañas, organizaciones dentro del cristianismo. Es decir, que ahora vamos a estar viendo cómo dentro de las filas del cristianismo está avanzando este tema, esta amenaza ya no del exterior que puede ser fácilmente identificable, sino que ahora desde el interior de las grandes denominaciones, incluso pequeñas. Luego del surgimiento del libro, solo un Jesús marica puede salvarnos, que fueron reflexiones cristianas en claves gay, es el, el subtítulo de ese libro, de Carlos Osma. Y otros libros como La Biblia y la homosexualidad, se equivocaron los traductores, de Renato Lenz, así como La Biblia inclusiva, que prácticamente esta cobró mucha fuerza. Fueron influencia en el contexto de la cristiandad para empezar a dudar sobre las traducciones de los textos bíblicos al respecto. Y ya se empiezan a hablar dentro de los círculos biblistas, dentro de los círculos de los traductores, la escena de David y Jonathan. Y empiezan a preguntarse, ¿tuvieron ellos una relación de tipo homosexual? ¿O la homosexualidad está prohibida en la ley, pero es válida, ya que solamente aparece prohibida en la ley? Y de alguna manera, preguntas como, ¿en verdad los pasajes del Nuevo Testamento deben traducir la palabra homosexual? ¿O se debe traducir allá como suave, que es una palabra que es tal vez para ellos más acorde? Bueno, esta discusión no es fácil, ¿eh? Me llama la atención del término Biblia inclusiva, porque ahí es donde es interesante. Si vamos a hablar de un lenguaje inclusivo o inclusive, pues creo que uno está pensando en un idioma inclusive, está pensando en lenguaje en braille, porque este incluye a un sector de personas invidentes o en señas, que son personas que pues prácticamente son sordomudas. O cuando hablamos de lenguaje inclusive, estás hablando no de que le cambies a todes, o eso es un ridículo, es un lenguaje ridículo, o es una deconstrucción del lenguaje, sino que aquí creo que un lenguaje inclusivo es el respeto a todas las personas de todas las edades, ancianos, niños y etcétera, ¿verdad? Porque Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, aquí la palabra inclusive significa una Biblia acomodada a una conveniencia de cierto grupo. Supe en un tiempo que estaban escribiendo el contexto social de los textos bíblicos y al final la editorial CLIE lo publicó con este nombre: Comentario Exegético Social del Nuevo Testamento, el Evangelio Subversivo, escrito de
Tomás Hanks. Las obscenas afirmaciones de este escritor gay, que gustosamente la editorial CLIE las plasmó como parte de los libros de su casa editora. En su libro, no voy a profundizar sobre el tema de la editorial CLIE porque no es la única editorial que está siendo infiltrada, pero en su libro Evangelio Subversivo, el autor gay dijo acerca de Jesucristo, por ejemplo, pero también de otros apóstoles, lo siguiente. Pero en el caso de Jesucristo dijo: pero cuando reconocemos que Jesús y el discípulo amado eran una pareja de amantes, el sentido de las palabras de Jesús se hace transparente. Jesús reconoce su relación especial con este discípulo como parecida al noviazgo o matrimonio, y el discípulo amado viene a ocupar el lugar de un hijo adoptivo de María y ella la madre adoptiva de él. Página 57, capítulo 4. Bueno, en fin, esta semana nos mantendremos picados, atentos y seguramente muy, pero muy participativos, ya que se trata de un acercamiento más teológico y exegético que es, como decimos aquí en México, es el mero mole de este grupo Instrucción Teológica. Así que adelante, mi hermano Héctor Olowati. Son el tema que le toca a usted poner, la influencia de la ideología de género en las traducciones de la Biblia. Va a ser fascinante. Usted, este es su espacio, este es su grupo, no necesita presentaciones, querido, también en este grupo. Dios me lo bendiga, mi hermano Héctor desde Argentina. Es bienvenido, y de aquí de Cozumel, de este lado, le doy la bienvenida al grupo Instrucción Teológica. Adelante, es su espacio. Muy buenas noches al grupo Instrucción Teológica. Doy gracias a Dios por poder compartir en esta semana, aunque adelantado a lo que estaba previsto. Por supuesto, mis respetos para quienes son los dos exponentes antes que yo, que bueno, por cuestiones de salud y otras actividades no pueden estar, pero vamos a tratar, a pesar que todavía estaba preparando el tema, vamos a tratar de abordarlo de la manera lo mejor posible. Y gracias a todos por su aprecio. Esperamos poder compartir a partir de mañana. Hoy para nosotros aquí ya son más de las 11 de la noche. Y bueno, ya estamos disponiéndonos a descansar, así que vamos a entrar al tema a partir de mañana. Voy a quizás diferir un poco en los horarios como acostumbro a hacer siempre en el grupo, así que voy a ir viendo para poder tomar los tiempos necesarios para ver primeramente lo importante de una correcta traducción. Primeramente, la obtención de un buen texto para la traducción, cómo llegamos a entender eso. Vamos a hacer algo breve. Si alguno quiere ampliar y quiere entrar a algo más profundo, el primer tema que di hace algunos años en este grupo, creo que hace como 3 años atrás, por ahí más o menos, se llama, está en la página de Instrucción Teológica, es El Señor de la Palabra. Esa temática lo hemos hecho hace unos años atrás y ahí tienen prácticamente más de 4 horas de exposición en donde van a poder encontrar verdaderamente un caudal sobre el tema de lo que es la Biblia, sus comienzos y demás. Pero creo que va a ser bueno repasar brevemente nomás un poco por qué también es importante saber con qué traducción estoy verdaderamente conociendo al Dios del cielo, al Dios de la Biblia. A veces somos propensos a pensar que bueno, tenemos algo que dice Biblia en su tapa y ya es suficiente, con eso ya sabemos que tenemos la palabra de Dios. Sin embargo, en español, fuera de las Biblias que vamos a ver, porque nos vamos a limitar también a estudiar solo las Biblias inclusivas, que son varias, no es solo una, no es solamente la Biblia inclusiva o la Queen James y otras más. Vamos a ver unas cuantas que han salido. Vamos a ver la teolocura, la llamo yo, de las Biblias o teología gay que tienen en sus lugares de estudio, sus facultades, universidades de estudio también, para atrapar así a muchos incautos y en especial a los adolescentes y jóvenes. Pero me interesará mañana ver un poco el tema de lo que se relaciona
a a las traducciones y son en español, hay más de 30 traducciones al español. Normalmente y en general, la mayoría de los cristianos siguen usando como un puntapié inicial a la Reina Valera, pero dentro de la misma familia de la Reina Valera hay varias que ya lamentablemente se han sesgado de ser una traducción literal, gramático, histórica, que sería lo más correcto y lo más objetivo en una traducción. Lamentablemente muchas han pasado a ser traducciones subjetivas, dinámicas y transculturales, y esto ha llevado a que incluso en la familia de la Reina Valera se haya afectado ya prácticamente a poco más de la mitad del siglo pasado, siglo XX. Así que esperamos compartir a partir de mañana. Les agradezco a todos por la atención que den a este tema. Quiero decir también de paso que he escuchado todos los exponentes, he escuchado con atención, incluso todavía sigo escuchando los audios del hermano Ubri de República Dominicana. Me falta terminar algunos, en especial respuestas de preguntas, pero muy interesante la exposición que se ha hecho, y la verdad muy interesante conocer también diferentes puntos de vista de este tema. Esperamos que lo que vamos a hablar esta semana respecto a traducciones, pasajes de la Biblia que son a veces digamos, muy escabrosos, muy quisquillosos en relación al tema que estamos hablando en general, de la ideología de género, pueda ser de ayuda, pero también de advertencia de cómo los grupos inclusivos, hablando de lo que es ideología de género, LGBT y demás, que entran en todos estos grupos, podamos llegar a darnos cuenta del peligro que está haciendo este tipo de gente en las iglesias. Quizás hoy se habla mucho en Estados Unidos, en países anglosajones de Europa, pero hay que saber una cosa: esto es algo que está entrando a Latinoamérica, está entrando al resto de Europa, incluso está cruzando continentes asiáticos, al continente asiático y africano, y hay que pensar bien cómo nos vamos a parar delante de esta problemática, ya de las tantas que hay en las iglesias. Esta es una muy peligrosa porque ya está trabajando en una manera muy sutil para poder verdaderamente penetrar y quedarse como la teología del futuro en los ambientes evangélicos. Por eso creo que es muy importante que pensemos bien y nos demos cuenta, porque estamos tocando la fuente de la verdad de Dios. Estamos tocando lo que nos lleva verdaderamente a conocer la palabra del Señor y lo que es la revelación e inspiración y lo que Él ha preservado a lo largo de los siglos. En el siglo XXI, ya en el XX al final se empezó a hacer esto, pero en el XXI entró con mucha fuerza el movimiento inclusivista de la teología, refiriéndonos a lo que es ideología de géneros y demás participantes. Así que muchas gracias por la presentación, hermano Salomón, que Dios les bendiga a todos, y con la ayuda del Señor, mañana nos reencontraremos a través de los audios en este grupo. Saludos a todos los integrantes del grupo. Vamos a comenzar entonces lo que es la exposición de esta semana relacionado a lo que es las Biblias, las traducciones que empiezan a entrar y a introducirse en relación a lo inclusivo. Cuando voy a usar esta palabra, Biblias inclusivas, me voy a referir a todas las versiones que vienen con un tinte de homosexuales y lesbianas, y también a los que ya están haciendo o la hicieron algunas Biblias con el sentir de la ideología de género. Es para darle un nombre, sí, a este tipo de Biblias, que las llamamos inclusivas relacionadas más que todo a lo que se refiere a Biblias que están incluyendo como parte
de su lenguaje como parte de sus llamadas así traducciones, que en algunos casos no son traducciones específicas, son arreglos de algunas traducciones, como veremos por ejemplo la Queen James, que se usa gran parte de la King James Version, pero está con algunos arreglos dentro de la traducción. Entonces es un poco también a entrar a lo que es, y ya lo vamos a ver con más detalle, a un plagio de una traducción, pero con arreglos para que se adapte al mundo de la ideología de género y todo. Entonces vamos a llamar inclusiva en este aspecto. Como ayer en la presentación hacía el hermano Salomón, hay ciertas inclusividades que son buenas y correctas para la Biblia, para las personas que tienen motricidades o sentidos sensoriales especiales, en el sentido que no están bien en funciones y sus órganos no andan como la oreja o también los ojos. Todo esto es importante, sí, por supuesto, hacer algo que sea inclusivo para ellos, en que pueda incluirlos a la lectura, como la Biblia Braille. También hay otras Biblias en lenguajes de señas por videos para los sordomudos o sordos nomás, pero que pueden llegar a hablar. Obviamente en este aspecto la inclusividad es sana y necesaria para este grupo de personas, porque la Biblia debe llegar a todo tipo de personas, incluso las Biblias en un lenguaje más adaptado a bajas culturas, a personas de baja cultura, pero cuando hablo de lenguaje más adaptado me refiero a una traducción de un lenguaje más sencillo, pero siempre, y atendamos esto, siempre cuidando una traducción gramático, literal, histórica, como debe hacerse en este aspecto una traducción. No estamos en contra de un lenguaje actualizado de la Biblia, podría ser en inglés, en francés, en alemán también, no solo en el español, pero siempre que se sujete a un estilo de traducción correcta y objetiva, no a un subjetivismo y dinamismo y transculturalismo en las traducciones bíblicas. Esto sí es muy peligroso. Ahora, lo que vamos a ir viendo es, por lo menos así en una forma breve, como he dicho también ayer en el audio de saludo que he enviado, quiero que también, si pudieran y les daría un poco de tiempo y tomarse en esta semana para escuchar los estudios que se hicieron sobre los códices, y si tuvieran tiempo para poder hacer en relación al Señor de la Palabra, son 2 videos que están en Instrucción Teológica en la página de YouTube. Si tienen tiempo y pudieran, sería muy bueno que escucharan los audios relacionados a esos temas, porque ahí van a tener un caudal de información y de enseñanza muy buena respecto a lo que es las bases textuales de la Biblia en español. Vamos a hablar en español, por supuesto, que estas bases textuales que yo estoy dando no solo están relacionadas al idioma español. Voy a hablar de la parte española porque es el idioma que más nos atañe a todos y principalmente el grupo trabaja en este idioma. Ahora, estas bases textuales que yo voy a mencionar ahora, de las que cualquier Biblia en cualquier idioma debería estar fundamentada, es para el idioma inglés, es para el idioma alemán, francés, puede ser ucraniano, ruso, polaco y a tantos idiomas que se ha traducido por la gracia del Señor la Biblia. Es importante saber que las bases textuales en sus idiomas originales son generalmente las mismas. Recordemos que, como podemos decir, el idioma que ha sido revelada la Biblia en el Antiguo Testamento, en su gran mayoría es en el idioma hebreo.
el idioma hebreo antiguo, aunque después ya con el correr del tiempo, como vamos a ver, se ha, digamos, dado a este idioma que no tenía vocales, que no tenía muchos signos de puntuación, más que algunas tildes y demás, se le ha dado las vocales y se le ha dado las tildes y se le ha dado las masoras, que son la explicación gramatical lexicológica del idioma hebreo. Entonces, esto ha ayudado a que quienes no estamos acostumbrados y no hemos nacido en el idioma hebreo, podamos entenderlo un poco mejor. El idioma antiguo del hebreo tenía 22 consonantes y por un sistema de gesticulaciones, respiraciones y movimientos de garganta se expresaba y se entendían quienes nacían en ese idioma. Por ahí, para los que hablamos idioma español o hablan idioma inglés, francés, alemán y tantos otros, estamos muy acostumbrados a la vocalización en el idioma. Es muy difícil pensar hablar el idioma español sin las vocales. En nuestro caso, el español tiene solamente 5 vocales y con eso es suficiente para expresar las miles y miles de palabras y términos que se usan en el español. En el idioma hebreo masorético se usan hasta 27 vocales. Obviamente no todas son vocalizaciones en el sentido de fonemas y sonidos que se pueden dar, sino que son también vocales que ayudan y puntualizan en el idioma hebreo para poder de esa manera saber cómo expresar un término o una palabra del hebreo. Sé que en el grupo hay hermanos que tienen la gracia del Señor de conocer este idioma. No sé si el antiguo, pero sé que el masoreta lo manejan, el irish también, que es el idioma actual que se usa mucho en Israel, pero es importante saber que las Biblias en general han sido traducidas del idioma hebreo en el Antiguo Testamento con partes del idioma arameo. El libro de Daniel, el libro de Esther, de Nehemías y Esdras tienen algunos fragmentos en arameo como original. No, el libro de Daniel, por sobre todo, es un idioma que en su mayoría, o sea, un libro, perdón, que en su mayoría está casi todo escrito en arameo. Y hay capítulos enteros que están en arameo. Y entonces el original del libro de Daniel no puede ser totalmente y exclusivamente en hebreo. Esto también debemos decirlo porque es importante conocer. Entonces, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, sabemos que toda buena procedencia de una Biblia, no importa el idioma, va a venir de este texto. En este caso, la gran mayoría usan, como vamos a ver enseguida, el masoreta, porque es el idioma, o digamos, es la forma hebrea en que se ha podido utilizar y traducir desde el tiempo de la Reforma la palabra de Dios en relación, repito, al Antiguo Testamento. Ahora bien, es importante saber en relación a esto, voy a leer un pequeño fragmento de algo que ya lo he leído en otras oportunidades, hablando del tema de la textualidad de la Biblia y los idiomas originales y todo esto, pero les voy a leer de dónde procede una traducción sana del Antiguo Testamento. En relación a la Reina Valera, que es la primera traducción que se hace en relación a toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, habían Nuevos Testamentos en español, como el de Encinas y otros, que se hicieron antes de la Reina Valera o de lo que hizo Casiodoro de Reina en 1569, pero solo era el Nuevo Testamento. Casiodoro de Reina fue el primer traductor que hizo toda la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento, que posiblemente se valió del de Encinas y otros Nuevos Testamentos que no fueron muy conocidos, que le pudieron servir para saber cómo traducir algunas palabras, pero Casiodoro de Reina hace una obra monumental porque traduce
todos los textos del Antiguo y Nuevo Testamento al español. Aparte que es un trabajo original de él, que aunque, repito, como se habrá valido de materiales de la Biblia ya traducidos al español, pero su traducción fue completamente de él y ha sido reconocida desde ese tiempo como la mejor traducción que tenemos al español. Cipriano de Valera, durante unos 20 años, hasta 1602, después que sale la traducción de Reina, él la revisa, la trata de mirar, ver para cotejar de acuerdo al hebreo y al griego cómo estaba la traducción, y prácticamente no hace mucha incidencia en la Biblia. Hay pequeños cambios que realiza y los propone para que de esa manera quede un poco mejorado en algunos aspectos, pero entre la 1569 y la 1602 no hay muchas diferencias. En el caso de la Biblia de Casiodoro de Reina, se la llamó la Biblia del oso, y la de Cipriano de Valera, la Biblia del cántaro. Esto era porque en las tapas de estas Biblias, originalmente, en una se ponía el oso tratando de lamer en el panal de miel, y en la otra se veía el cántaro, que representaba la tenencia del agua pura de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Y en el caso de la Biblia del oso, era el oso que tanto desea la miel y que los mandatos, eso está fundado en el Salmo 19, cuando se habla que los mandamientos, la palabra de Dios es como la miel que destila del panal. Entonces esto es lo que significaban estas tapas. Querían hacerse ver que la Biblia, este libro, era realmente lo más maravilloso, lo más seguro, lo que más afirma nuestra fe, y era la revelación de Dios traducida, en este caso, a el mundo de habla española o castellano. Así que, bueno, en caso de las Reinas Valera o las Biblias españolas de buen porte, de buena traducción, emplean para la traducción del Antiguo Testamento el texto masorético de la Biblia rabínica de Samuel ben Jacobs o Ben Asher, también publicado por Bomberg en 1524, con base en el Códice de Leningrado. Ahora, cuando hablamos del códice, estamos hablando de las bases de estos textos, en el caso de este masorético, que está, digamos, forjado en 1008. El texto masorético fue establecido por los masoretas en el siglo 8 al 10 después de Cristo. Unos escribas israelitas de la zona del Tiberíades que introdujeron vocales, signos de ortografía, etcétera, colocados encima o debajo de las consonantes del texto hebreo, perpetuando así su pronunciación. Además, destruyeron los manuscritos que usaron como base para evitar que surgieran versiones distintas a la suya, privándonos así de sus fuentes. Entre más de 1 millar de manuscritos del texto masorético se destacan el códice, digamos, del Cairo 895, códice de Alepo 930 y el propio códice de Leningrado, que es el último, el 1008. De estos códices salen los textos masoretas que se pueden llegar a ver en, digamos, muy deterioradas copias. Se pueden ver, digamos, estos textos, el de Leningrado y el de Alepo. El de Alepo en la actualidad todavía no está completado, lamentablemente por las guerras musulmanas que hubieron y otras guerras que se forjaron a través de los siglos hasta el tiempo de los masoretas. También se perdieron lamentablemente muchos de esos documentos relacionados a Alepo. El de Leningrado está completo,
también otros códices que se habían hecho, pero no completos, en las familias de Ben Neftalí, que aunque se forjaron principalmente en relación a la ley, o sea, los primeros 5 libros, pero la familia Jacob Ben Asher, o la familia Ben Asher, o sea, todos los descendientes de Asher, sí se preocuparon por hacer todo el Antiguo Testamento, vocalizarlo, puntualizarlo y demás cosas para que sea más entendible. Quiero también aclarar algo porque siempre surge la pregunta, ¿por qué los masoretas habían quemado y deshecho todo lo que relacionaba a los textos hebreos originales, de las copias que ellos tenían y de las cuales forjaron el texto masorético? Esto lo habían hecho en gran parte por la prácticamente ya casi desecho de lo que estaban, o sea, estaban en muy mal estado estos manuscritos que ellos tenían, y por ese motivo tenían temor, por el celo que tenían de la palabra de Dios, tenían temor que por algún borroneo, por algún mal estado de los pergaminos y de algunos papiros que ellos manejaban. Papiro era papel, pergaminos eran de cuero o de, digamos, de algún tipo de tela que era más fuerte que el papel. Entonces en esto diferenciamos los papiros y los pergaminos. Ahora, es importante entender esto, pero quiero también aclarar que en relación a esto de las familias, de lo que pasó con el texto masoreta, esto se puede comparar también y ver que en el siglo XX, cuando se encuentran los manuscritos del Qumran, que eran manuscritos que databan de mucho antes de los masoretas, al hacerse la comparación del Antiguo Testamento con el hebreo antiguo que contienen los manuscritos del Qumran y los pergaminos que se encontraron en 1947 y 48, que se hicieron todas las comparaciones, prácticamente no hay errores, a excepción que los pergaminos de lo que son el Qumran son pergaminos, por supuesto, no masoréticos, pero cuando se maneja el hebreo masorético y se ve y se compara con lo que se encontró en los rollos del Mar Muerto, entonces allí se ve que verdaderamente el trabajo que hicieron los masoretas fue algo increíblemente muy buena. La base sobre la que los masoretos construyeron el texto masorético en el siglo VIII al XI después de Cristo se conoce como texto proto-masorético, pre-masorético o texto masorético básico. Esto de esos siglos es de donde data el original de los masoréticos, y ya había cristalizado en el siglo digamos, o venía con pergaminos y manuscritos en papiros desde el primer siglo después de Cristo, si bien fue establecido definitivamente en el siglo segundo después de Cristo el canon del Antiguo Testamento por el rabí Akiva, como consecuencia de estudios realizados en base a un examen minucioso de manuscritos a su disposición. Los manuscritos del Mar Muerto son los primeros encontrados desde el texto anterior al masorético y sirven para verificar la exactitud del mismo, habiéndose descubierto tan solamente pequeñas diferencias sin importancias teológicas o que atacaran doctrinas fundamentales de la Biblia. Terminemos con algunas cositas más respecto a un texto original de la Biblia. En este caso seguimos con el Antiguo Testamento. En el siglo XIX y XX se realizaron grandes avances en la arqueología y estudios de los manuscritos que han revelado nuevas variantes y versiones de la Biblia hebraica de Rudolf Kittel en 1906. Sigue el texto de la Biblia del rabino Samuel Ben
Jacob la que usó Casiodoro de reina, incluyendo notas al pie de página indicando las variantes más importantes. La Biblia hebraica Stuttgartensia 1983 es una revisión de la Biblia de Kittel en base a la crítica textual y es una de las más empleadas para la traducción del Antiguo Testamento modernas. Como conclusión, la base textual del Antiguo Testamento de las Reinas Valeras es fiable, siendo usada todavía para la traducción de las Biblias modernas, como por ejemplo las Biblias de las Américas, incluyendo pequeñas mejoras y demás. Ahora, es importante entonces ver que hoy no tenemos el texto masorético en su primera presentación entre el siglo VIII hasta el XI, pero sí podemos decir que entre la Biblia de Kittel, que después ya fue mejorada en la de Stuttgartensia, son los textos hebreos que se están usando. Estas dos Biblias, Kittel o la de Stuttgartensia, son Biblias en hebreo masorético, pero como vemos en la comparación con las Biblias del Qumran o de las Biblias que se encontraron en las zonas del Mar Muerto, se comparan y prácticamente no hay diferencia con esas copias que incluso datan más allá del sexto siglo, algunas relacionadas. Recuerden que se encontraron documentos de Isaías y de otros que estuvieron en esas dataciones, copias que venían de más o menos el año 250 antes de Cristo. O sea, podemos decir que el texto del Antiguo Testamento que tenemos desde los masoretas es algo muy importante y de buen porte y performance para traducir a cualquier idioma el Antiguo Testamento. Continuamos entonces ahora con el Nuevo Testamento en relación a los orígenes o textos originales para usar en una traducción sana y correcta. En el caso del Nuevo Testamento hay una constante división de deseos al traducir porque se cuentan con dos familias de textos griegos y esto hace que cuando vamos a mirar una traducción de la Biblia en cualquier idioma, tenemos que ver la procedencia de qué texto original viene. Como he dicho, en estudios anteriores que hice en el grupo he dado bastante tiempo a cada uno de ellos respecto a este tema y si los escuchan van a poder sacar un poco de provecho. De todos modos, vamos a hacer una síntesis aquí de lo que habremos hablado en alguna oportunidad sobre el tema del Nuevo Testamento. Para el Nuevo Testamento, la de la Reina Valera, que es lo que estamos hablando de la Biblia en español por excelencia, es considerada al día de hoy estrictamente correcta desde el punto de vista doctrinal. Si bien existen razones que llevan a creer que se confeccionó en base a una familia de manuscritos más tardíos que otros disponibles, en la actualidad conteniendo la Reina Valera información procedente de adiciones y errores de copistas del pasado en asuntos relacionados con la fe, sino con el vocabulario, modismos y algún añadido, lo cual afecta al 10% de su contenido. Esto es reflejado en lo que se traduce. Recordemos que Reina Valera es una traducción, no es una Biblia para hacer traducciones y bueno, del texto griego que se vale. Ahora vamos a hacer algunas aclaraciones más adelante respecto a esto que también se dice que nos va a ayudar a comprender digamos hasta qué punto verdaderamente podemos confiar en la Biblia más leída en el mundo de habla castellana. Vamos a ver entonces, a continuación se amplía la explicación anterior al respecto de los manuscritos empleados en la confección de las ediciones más populares del Nuevo Testamento en la Biblia Reina Valera tradicional. Bueno, vamos a ver entonces ahora la familia
de los textos, voy a hacer algunas efemérides alrededor de la confección del llamado textus receptus o texto recibido, hablando en un idioma más entendible a nosotros. El texto recibido o receptus, como se lo llama también proveniente de la terminología latina, es el texto que usó Casiodoro de Reina y también Cipriano de Valera para hacer la revisión de por eso se llama Reina Valera, porque son dos los participantes, aunque el traductor es el primero, Reina. Entonces, es importante saber que lo que voy a ir leyendo ahora afecta principalmente a uno de los que compusieron lo que llamaríamos parte o uno de los componentes o elementos del Textus Receptus. Son principalmente cuatro los autores, si podemos decir así, los que confeccionaron, y uno de ellos, el primero, que comenzó con esta tarea de tratar de poder ampliar o mejorar lo que era enmarcar el texto griego en un solo libro, y así nace el texto del Nuevo Testamento griego, porque hasta la época, y nos referimos a Erasmo, hasta la época de Erasmo, todos de lo que se tenían eran principalmente copias. Ahora, como he hablado en otras oportunidades, recordemos que hay un texto griego que se había compilado, que se llama la Políglota Complutense. Este texto griego se lo había hecho ya anteriormente a el texto que forjó Erasmo, y fue hecho en especial a pedido del cardenal Jiménez en los años 1400, casi al final del siglo XV se había hecho ese compilado, y es uno de los textos más requeridos y guardados, de los que también, aparte del de Erasmo, que vamos a leer ahora, su confección, también fue usado por Casiodoro de Reina, y de ahí es también que la traducción de Reina Valera tiene tanta fuerza en el idioma castellano y es de tanta confianza. Voy a aclarar, cuando llegamos a la parte de traducciones, voy a aclarar algunos puntos también relacionados a la familia de las Reinas Valera. Hablo en plural porque la Reina Valera 1960, que actualmente la gran mayoría de cristianos la usa, no es la más fiable y confiable, aunque tampoco es de desmerecer si a alguien, por la familiaridad que tiene, la sigue usando. Lo que sí tenemos que entender que dentro de la Reina Valera hay algunos asuntos que hay que tenerlos bien en cuenta antes de juzgar, como hoy muchos biblistas modernos y forjados en textos críticos quieren criticar el texto de Casiodoro de Reina, o la traducción, mejor dicho, de Casiodoro de Reina. La Reina Valera tiene como base fundamental del Nuevo Testamento al Textus Receptus, la recompilación de los mejores manuscritos bíblicos que Erasmo tuvo a su disposición en 1516. Si bien fue escrito con prisa y contiene bastantes errores, como él mismo calificó, precipitado antes que editado, ya que fue compilado apresuradamente en tan solo 5 meses. Sus más importantes defensores, F.H.A. Scrivener, dice de él: es el libro con más errores que he conocido. El Textus Receptus fue desarrollado básicamente con 6 manuscritos distintos. Otros dicen que fueron 12. Ninguno de ellos conteniendo el Nuevo Testamento completo. La mayor parte del trabajo se basó en 2 manuscritos del siglo XII procedentes de la librería monástica de Basilea, uno conteniendo los evangelios y otro Hechos y las epístolas. Además, para Apocalipsis, caso de, repito, Erasmo, carecía de una página, por lo que tradujo el texto latino de la Vulgata del 405 después de Cristo al griego. Bueno, este fue uno de los errores
lamentables que cometió al principio Erasmus al preparar su primera edición, con la parte que no disponía. Para otros versículos donde el texto griego se mezclaba con notas del traductor o era confuso, también dependió de la Vulgata. Posteriormente fue revisado por Robert Etienne, Stephanus y Teodoro Beza, contabilizándose al día de hoy en el orden de 30 versiones del Textus Receptus. Bien, paramos un ratito acá porque es bueno aclarar algo. Erasmus en 1516 hizo su primera edición. Recordemos que él tiene 5 ediciones hasta el año 1536. Durante 20 años hizo revisiones y durante el siglo XVI prácticamente hasta el siglo XVII se encontraron más de 2000 manuscritos, copias de... Repito manuscritos y aclaro esto porque estos son los textos griegos de los que se valieron para hacer el Textus Receptus, y ahora vamos a aclarar después algunos asuntos más. Hasta la quinta edición de Erasmus, que en realidad fue solamente una revisión de la cuarta, que es, y aunque todos usan mucho, la tercera edición porque se ve es la más completa, la más acabada, y la cuarta y quinta fueron revisiones de esta última que menciono. Entonces lo que se hizo es justamente tratar de pulir, pero vuelvo a repetir, Erasmo solo fue uno de los que hicieron textos griegos, y aunque con sus falencias y con lo que no se pudo llegar a completar, pero hubieron 3 más que participaron, podríamos decir 4 más, con Teodor Beza, que fue el último compilante de manuscritos griegos que para su época, estamos ya hablando del siglo XIX, tenía la posibilidad de tener muchos más textos, manuscritos, mejor dicho, griegos, que los que tuvo Erasmo, Etienne y los hermanos Elsevier. Así que vamos a ir entonces siguiendo adelante. Repito, antes de terminar esto, las 30 versiones del Textus Receptus, entre ellas no tienen tantas contradicciones, sino son por la procedencia y zonas de donde llegaron. Continuamos entonces con lo que, o terminaremos brevemente, lo relacionado a esto del Textus Receptus. Hay que entender también, nosotros recién hablábamos de lo que era el texto de las familias que respectan al Receptus, como se los llamó antioqueño, después sirio o imperial, tradicional, reforma o mayoritario. Este último, mayoritario, no solo converge a los textos bizantinos que se encontraron, o manuscritos bizantinos, que se encontraron hasta el siglo XVI y XIX inclusive, sino va incluso a una familia mucho más amplia que llega hasta el siglo XX. No tengo información que ya en el siglo XXI se hayan encontrado más manuscritos, pero hasta el siglo XX llegaron a encontrarse algunos manuscritos más de la familia bizantina. Esto quiere decir que la familia del texto mayoritario incluye el Receptus y los textos o manuscritos griegos que se encontraron posterior al siglo XIX. Recordemos que Teodor Beza es el último constructor o que hace un texto, digamos, de la familia del Receptus en relación a los bizantinos. De ahí es que, como estábamos leyendo recién, no depende el texto Receptus solamente de Erasmo. Si fuera así, posiblemente tendríamos muchas falencias en el texto griego donde se fundamenta. Quiero aclarar que no existen más, por ahí para los más nuevos en este tema, no existen más los autógrafos, o sea, los
los escritos del mismo apóstol Pablo o de Mateo, de Marcos, Santiago, de Pedro, Juan. Estos escritos, los originales que ellos escribieron, de la inspiración misma que les dio Dios, no existen más y solo se dependen de copias que han trascendido en el tiempo y han podido de esa manera llegar hasta nuestra época. Los manuscritos más antiguos que se tienen de la familia bizantina datan del año 125. Estoy dando así rapidito, pasando nomás, no me voy a detener mucho en fechas de manuscritos, pero quiero decirles que la antigüedad de manuscritos bizantinos son de más o menos el 125 en adelante. Eso quiere decir, o estamos hablando del segundo siglo. Prácticamente en el 125 todavía estaban los así llamados padres apostólicos, no padres de la iglesia, sino padres apostólicos. No me gusta mucho usar la palabra padres porque creo que no es lo más correcto, pero voy a usar un término o una forma de referirme a ellos, a que eran discípulos apostólicos, porque eran, por ejemplo, como Policarpo y otros que trascendieron hasta el segundo siglo, son personas que estuvieron con los apóstoles, trabajaron en forma directa con ellos y siguieron su ministerio posterior a la muerte de los apóstoles, pero no trascendieron más allá del segundo siglo y posiblemente no hayan llegado a incluso a la mitad, al año 50, o sea, sería el año 150 de la era cristiana. Entonces, se sabe que si hay ya, por ejemplo, desde el 125, posiblemente pudiera haber sido de escritura de algún discípulo apostólico o, digamos, preparado por ellos mismos. Pero es importante saber que los del Textus Receptus más el mayoritario, prefiero utilizar realmente en nuestra época el texto mayoritario, que ya encierra al Receptus en todas sus familias. Recordemos que el texto Receptus está compuesto o es de la familia compuesta por los compilados de Erasmo, por las revisiones y compilados agregados que hizo Robert Etienne o Stephanus, como lo conocen también algunos. Están los hermanos Elsevier, que dieron la encuadernación. Ellos eran libreros y también tenían una encuadernadora en las zonas de los Países Bajos, y ellos lo que hicieron es no tanto agregar ni revisar, sino de alguna manera encuadernar y forjar a modo de libro el Textus Receptus, y después Teodoro Beza, o Teodoro Beza, como lo conocen también algunos, lo que hizo es agregar lo que él consiguió en los diferentes lugares en donde anduvo, y también a su vez conformó un texto griego relacionado, por supuesto, a lo que ya había hecho Erasmo, Etienne, los hermanos Elsevier y Teodoro Beza, que también pudo lograr esto. Entonces, entre la tercera a la quinta edición que hace Erasmo, más lo de Stephanus y Teodoro Beza, se tuvo el Textus Receptus, aunque ya lo de Teodoro Beza entra a la parte mayoritaria, porque Textus Receptus lo llamaron los hermanos Elsevier, texto recibido. Ellos le pusieron ese nombre porque encuadernaron todo, y para darle un nombre a esa compilación de manuscritos bizantinos le dieron Textus Receptus. Entonces Teodoro Beza entra a lo que es acompañar o agregar a lo que conforma a lo mayoritario. Cuando se juntan lo que hoy podríamos decir, ya tenemos casi 7.000 manuscritos griegos bizantinos, que ya en la época de hoy se tienen mucho más de 6.000, entonces podemos decir que realmente entre todos ellos, prácticamente, si hay 5% de divergencias, como decimos, no son de doctrina fundamental, sino son por alguna mala escritura de palabra, algún problema quizás de vocabulario que se utiliza, y esas son las diferencias, pero en ningún caso en estos 5% de divergencia que hay,
hacen daño al aspecto de la doctrina fundamental de la palabra de Dios. No así lo que veremos de ahora en adelante, lo que refiere al texto crítico. Aquí vamos a hablar de una familia totalmente diferente y que lamentablemente la gran mayoría de traducciones nuevas e incluso dentro de la familia de la Reina Valera se ha introducido prácticamente gran parte de los manuscritos llamados alejandrinos o familia alejandrina, pero se los llama técnicamente el texto minoritario o texto crítico. Bueno, continuamos entonces un poco más adelante con estos interesantes datos que estamos compartiendo respecto a textos del Nuevo Testamento. Seguimos un poco más con el texto Receptus para poder entender, y quiero aclarar que estoy haciendo todo este resumen, esta síntesis rápida, aunque los audios son un poco largos, me disculpo, pero entiendan que estoy haciendo una síntesis porque no quiero entrar a demasiados detalles más profundos, pero quiero que entendamos que hay dos familias de Biblias en español y también principalmente en el idioma inglés y alemán. Así que hay que saber de dónde nos estamos fundamentando para comprar una Biblia en nuestro idioma en el que estamos hablando mayormente. Quizás el mayor aquí en el grupo es el español, pero tengamos en cuenta que hay gente de habla inglesa y de otros idiomas posiblemente, entonces es importante saber estos datos. El texto Receptus fue compuesto empleando manuscritos, aclaro esto, manuscritos que en base a la distinción de J.J. Griesbach forman parte de la familia conocida con los nombres de bizantina. Aquí en esto enseguida me detendré en los textos bizantinos. También llamada antioqueña, de Siria imperial, tradicional, reformada o mayoritaria, al que pertenecen del orden de 90%, más de 5.000 manuscritos de los manuscritos griegos encontrados del Nuevo Testamento. Aquí quiero detenerme por un momento, porque la familia bizantina es la familia que viene de manuscritos. ¿Y por qué aclaro lo de manuscritos? Porque los manuscritos griegos son la tradición de copias que se fueron haciendo desde los escritores del Nuevo Testamento, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos los que estuvieron escribiendo y haciendo. Ellos nunca usaban máquinas, nunca usaban la imprenta. Eso vino prácticamente desde el siglo IV en adelante, en lo que se refirieron a los textos griegos unciales, que los hicieron en las instituciones religiosas, y que de esa manera ellos tenían los escribientes artísticos y por eso lo hacían, pero ya estaban, como vamos a ver, de alguna manera, ¿cómo se diría? Influidos por los aspectos religiosos paganos en estos escritos, con ciertos sesgos subjetivos que tenían también. Ahora, los bizantinos son los escritos que se mantenían en una manera fiel por los cristianos de los diferentes lugares de todos los tiempos, e incluso fue afirmado este texto bizantino, o las copias, el manuscritos bizantinos, fueron verdaderamente asentados principalmente cuando se forjó los dos concilios para, digamos, dar en el 393 y en el 397, dar por terminado el tema del Nuevo Testamento y cuál iba a ser el canon del mismo, qué libros compondrían, esto también, y se fiaron mucho de la escritura bizantina, no así tanto de lo que era la escritura uncial, que ya venía con ya prácticamente estaba para empezar el papado romano o de la Iglesia Católica Romana. Esto es muy importante a tener en cuenta. El texto bizantino siguió circulando a través de los siglos, incluso hasta el siglo XVI, donde se forjaron, o desde ese siglo se forjaron hasta el XIX, las diferentes presentaciones del textus Receptus.
Cuando hablamos de los textos bizantinos o antioqueño de Siria o el imperial o tradicional, es porque todos estos manuscritos principalmente procedieron de Israel y alrededores, países donde las primeras iglesias cristianas fueron forjadas. Recuerden, si me van a Hechos capítulo 13, van a ver que cuando Pablo es enviado a la misión, es enviado desde Antioquía de Siria. Era la segunda iglesia en importancia después de la de Jerusalén. Eran iglesias en donde verdaderamente la influencia apostólica, los que recibieron de primera mano la revelación de Cristo por el Espíritu Santo, era muy fuerte. Por eso se le llama la bizantina, antioqueña de Siria, imperial tradicional o reformada. Reformada vino el nombre porque cuando llegó la reforma, el interés monumental que tenían la mayoría de los reformadores era llevar a la palabra a quienes ellos conquistaban en sus predicaciones y los empezaban a influir. Entonces se le llamó por ese motivo, pero es un nombre ya bastante más cercano a nosotros que la que se le llamaba antioqueña o de Siria. Imperial y tradicional eran porque en varios lugares de Europa y Asia el texto comenzó a tener mucha acogida y era el que se fiaban muchos gobernantes y emperadores y reyes de ese texto y no por ahí de los que la Iglesia Católica proponía, que hoy se les llama el texto crítico. Estos aspectos históricos son muy importantes que los sepamos y entendamos para poder saber por qué tiene tanta importancia el Textus Receptus para cuando vamos a comprar una traducción, para saber que tenemos una Biblia dentro de todo en un texto fiable, que tiene prácticamente entre 5 a 6% de divergencias en relación a lo que, por ejemplo, el Códice Vaticano nos puede dar solo en algunos... son Códice Vaticano, Sinaítico y otros más, pero el Códice Vaticano tiene 7.578 divergencias solo en los evangelios. Esto es de mucho cuidado, pero bueno, ya hablaremos más de esto. Así que espero sigan al pie con los audios. Bien, continuamos entonces con la siguiente familia de textos griegos, como decíamos a lo último en el audio anterior, y es el texto minoritario o texto crítico. Esta es una familia que se forma por parte de lo que se llama el texto alejandrino. Ahora hay que entender que también hay un texto de Alejandría y está el texto sinaítico, el Vaticano, entran dentro de y el Cambridge también. Aunque el Cambridge tiene una mezcla entre bizantino y crítico, pero no está considerado como un texto griego de buena fuente para hacer, si querríamos, una buena traducción de la Biblia. Esto también es importante. Entonces, en esta familia, los principales códices que abarcan el texto crítico son el sinaítico y el vaticano, pero como les digo, hay 2 o 3 más que también se usan y se añaden a esta familia. Son de mucho menor cantidad. De hecho, estos códices, estos que estoy hablando ahora, son todos desde el tercer siglo en adelante y van hasta el quinto siglo. Estamos hablando de los años 200 y tanto hasta más o menos el año 400 y tantos. Todos se hicieron dentro del tiempo en que nace el sincretismo pagano con el cristianismo y se forma en lo relacionado a lo que era la iglesia imperial. Toda esta familia de textos.
quiero aclararles algo. Cuando ustedes van a ir a veces a los comentarios de algunas Biblias que se compran de estudio, incluso dentro de estas que son de bastante confianza, como de la de Charles Riley, Scofield, Thompson y otros, a veces en sus comentarios dice esta parte del texto, por ejemplo, como el famoso pasaje de Primera Juan, capítulo 5, versículo 7, donde dice que tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, o el Verbo y el Espíritu Santo. Toda esta parte dice que no existen en los MSS. Esos MSS son los manuscritos más antiguos, pero a esos manuscritos que ellos se refieren son a estos que vamos a hablar ahora, que son de la familia minoritaria o los textos críticos. Críticos, y ya los voy a decir por qué son críticos, por qué son en este caso criticables en el sentido negativo. Los manuscritos que forman de ambas familias son llamados también textos minoritarios al ser de este tipo solamente un 10% de los manuscritos griegos disponibles. O sea, el texto, por eso se llama minoritario, porque solo componen el 10% de lo que es el Textus Receptus. Ahora, piensen bien en esto. Es importante acá ver algo importante, que prácticamente hay más o menos un estimado de 5% a 6% de divergencia, o sea, de diferencias no comprometedoras con lo relacionado a doctrina fundamental, pero estamos hablando de estimativamente más de 6.000 copias que se han encontrado y entre todas ellas no hay casi contradicciones. Todos ellos forjan un texto griego confiable y que podemos decir que usar ese texto para una traducción sería algo hermoso. Ahora, cuando hablamos del texto minoritario, que es el 10%, o sea, estaríamos hablando de estimativamente unas 600 copias nomás. 700, quizás 800, vamos a agregarle, darle un poquito más de realces por hacer una comparación. Supongamos que tuviéramos más o menos, pero son más o menos 600 y tantas, no llegan creo que a 700, pero el 10% de estos textos críticos, de este texto minoritario, es lo que la gran mayoría de Biblias modernas hoy se están fundamentando para dar. Ahora, sigamos leyendo algunas cosas. Según los defensores del Textus Receptus, o mayoritario también hoy en día, estos manuscritos son tan solo un puñado, tal vez menos del 10%, muy antiguos, de los siglos tercero, cuarto y quinto, como les decía, que no solo están en desacuerdo con los mayoritarios, sino también entre ellos mismos. Eso es lo peor, y esto está comprobado. Les voy a dejar un material, anótenlo por favor, si escuchan este audio, anótenlo, un material muy bueno, se llama Textos Originales de Jean Bourgon. Es un material largo, un material bastante denso para leerlo, pero quienes quieran realmente entender con más profundidad esto, busquen ese material, está en online, lo pueden buscar en Google o en el buscador que elijan hacerlo, y se llama Textos Originales de Jean Bourgon. Un hombre que escribió en la época de los dos autores y principales compiladores del texto crítico para formar, así como los hermanos Elsevier llamaron Textus Receptus al compilado de manuscritos griegos bizantinos. Westcott y Hort, estos dos personajes de los cuales ya he hablado mucho cuando hicimos el tema de los códices y también de El Señor de la Palabra, así que también, repito, busquen esos materiales. Westcott y Hort hicieron el compilado y lo llamaron el Nuevo Testamento griego, ya lo vamos a ver un poco más, pero entre los propios textos críticos, o sea, estamos hablando entre el Sinaítico, el Vaticano, el Cambridge, el Alejandrino, todos entre ellos hay divergencias enormes.
un porcentaje muy alto de divergencias, ya no solamente de palabras y vocabulario, sino también hay un problema doctrinal serio. Por eso la Iglesia Católica puede, por ejemplo, fundamentar ciertas doctrinas, aunque se fundamentan muchas de ellas en los apócrifos o deuterocanónicos, como se los llama técnicamente, pero también ellos pueden justificar porque estos textos han sido abiertamente tergiversados para poder condicionar ciertos aspectos que a la Iglesia imperial le servirían para justificar ciertas prácticas que hacían. Las diferencias entre los manuscritos del tipo mayoritario y minoritario son en el orden del 5% de su contenido, o sea, nos referimos al mayoritario en qué divergencias tienen, no afectando aspectos, como dijimos, esenciales para la fe. El número de divergencias del Códice Vaticano con respecto al Textus Receptus o mayoritario es de 7.578. ¿Entendemos? 7.578 divergencias solo el texto vaticano tiene con el mayoritario o bizantino, como ustedes lo quieran decir también. A partir del siglo XIX se ha hecho numerosas ediciones del Nuevo Testamento griego donde se ha tratado de llegar a un texto tan cercano como fuera posible al original. Atiendan bien lo que vamos a ver ahora. En cuanto a los estudios que emplean como base de textos minoritarios, se destacan la publicación en 1881 de la edición crítica del Nuevo Testamento griego, después de 28 años de trabajo que Westcott y Hort, profesores de divinidad en Cambridge, produjeron en 2 volúmenes titulados El Nuevo Testamento griego original. Dice esto entre comillas, cuidado. Otros continuaron su trabajo como Nestlé, que fallece en 1960, Sauder, Merck, Bover, después de una década de labores de investigación textual realizada por un comité internacional y 5 sociedades bíblicas, Allen y Metzger, 1966, publicaron una edición del Nuevo Testamento griego, su aparato textual, lo llamaban ellos, que provee relativamente todas las citas de evidencias manuscritas, incluye cerca de 1.440 juegos de variantes textuales, escogidos especialmente en vista de su significado exegético. Fíjense cómo se prepara el texto de Westcott y Hort. Westcott y Hort no les interesó usar la línea bizantina para armar su Nuevo Testamento. Ellos sencillamente se enfocaron y se enfrascaron en el texto minoritario. Ahora bien, es importante también saber esto, que Westcott y Hort no eran personas cristianas. Ya he dado también información sobre la procedencia y quiénes realmente eran ellos, aunque eran profesores de divinidad en una universidad cristiana de Inglaterra y todo lo que querramos decir. Pero fíjense que desde Nestlé Allen, que fue un fiel seguidor de Westcott y Hort, y Allen fue el sucesor de Nestlé, es increíble y es importante ver cómo ellos no miraron el hacer un Nuevo Testamento solamente fundamentados en las copias que tenían del texto minoritario, sino que armaron un aparato de exégesis para que se pueda decir, este es el Nuevo Testamento. ¿En qué sentido? En que pusieron su pensamiento, sus criterios para armar este juego de libros y copias que ellos armaron, y así nace el famoso Nuevo Testamento de Nestlé Allen, que viene de la procedencia de Nestlé y Kurt Aland, conocido como Nestlé Aland, y el de Bruce Metzger en 1992, que es a su vez una revisión del texto de Nestlé. O sea,
Todo fue un aparato que se prepara, se deja bien establecido, pero por ellos mismos. Westcott y Hort trataron de alguna manera cotejar y ver el aparato crítico, pero lo que hacen Nestlé y Alan y Metzger al final, Bruce Metzger, es de alguna manera armar un Nuevo Testamento reinterpretado por ellos, como para dar a entender que así valdría bien la pena tener algo y la gente tendría algo mejor que simplemente depender de las copias que se tenían originalmente desde los siglos terceros hasta el quinto. Nos damos cuenta cómo fue preparado el Nuevo Testamento, que muchos, incluso pastores, misioneros o gente, tiene. Cuidado si tenemos un Nuevo Testamento griego que diga en su autoría o diga la procedencia, es por ejemplo la revisión, no sé, 30 y tanto de Nestlé Alam. Dicen, bueno, ese texto, ese Nuevo Testamento griego es muy peligroso porque no procede de un texto griego armado o convergente realmente a lo que es el texto bizantino o que procede en preservación de Dios como lo es el texto Receptus, ampliado ya por los que se han encontrado y así formamos la familia del mayoritario. La familia del mayoritario componen textos Receptus más incluso los que se han encontrado más allá del siglo XVI. Repito que Theodor Beza ya en los 1800, creo que 1865, presenta su Nuevo Testamento griego, pero fundamentado totalmente en el bizantino. Por eso es importante entender que una Biblia que nosotros vamos a buscarla y querramos verdaderamente poder tener, tenemos que saber de qué texto griego está procediendo. Estoy aclarando todo esto porque aunque ustedes crean que esto simplemente va a ser bibliología o la parte de textos originales, quiero decirles que estas Biblias que procedieron del texto de Nestlé Alam y Bruce Metzger son Biblias que forjaron un aparato completo en un llamado así texto griego bíblico, que es mentira, pero ellos preparan, dice, se tomó como esta edición de preparada, así mismo ellos lo declaran, prepararon ellos esa edición, pero no con el fin, escuchen bien, no con el fin que la gente tuviera realmente la palabra de Dios desde el original griego, sino para que así se pudiera forjar y justificar lo que verdaderamente se quería hacer a partir de 1960 en adelante, cuando vienen el Concilio Vaticano II y llega y se comienza a trabajar y forjar el ecumenismo de religiones y demás, y para eso se debía tener una Biblia que supondría basarse en un buen original, pero que también de alguna manera justificara las malas prácticas del ecumenismo de las iglesias y religiones en el mundo. Todo esto fue de poco a poco forjándose y hay mucha historia detrás de esto, pero bueno, no es nuestro tema principal. Pero así también estas traducciones, estos compilados de textos griegos, tanto principalmente los malos, fueron llevando poco a poco a diluir la verdad doctrinal, a verdaderamente diluir todo lo que era la teología sistemática que se estudiaba en la gran mayoría de seminarios en el mundo, sean estos europeos, americanos, latinoamericanos, o sea, me refiero a Norteamérica y Latinoamérica en general, se fue diluyendo y como ustedes verán, la gran mayoría de pastores que quieren estudiar una teología sistemática, sana, sensata, donde verdaderamente la palabra de Dios es el fundamento, van a estar dependiendo de Lewis Perry Schaeffer, van a estar quizás mirando a Dwight Pentecost, John Walvoord, Hans Lindsey, que aunque no todo lo que dijo estaba tan correcto, pero dentro de todo manejaba un montón de buena enseñanza, y así también comentaristas de gran porte, pero todos son del año 60 para atrás, me refiero al siglo XX. Nos damos cuenta que estudiar una buena teología
va acompañado, incluso depende de qué edad, en qué siglo y década del siglo XX se hicieron esas notas. Esto es importante. Por supuesto que el autor y la procedencia denominacional de un autor también tiene mucho que ver para ver si verdaderamente la Biblia es lo que se fundamenta o una teología que marca la interpretación de la Biblia. Esto también es importante. Por eso, lo que estamos hablando tiene mucho que ver con el tema de la Biblia inclusiva, con el tema de lo que está pasando en las nuevas universidades inclusivas y también facultades inclusivas que están habiendo, porque todo este proceso de décadas que ha pasado, y más de un siglo incluso también, ha llevado poco a poco a una dilución tal que todo es aceptable. Y así también, incluso, los de las Biblias, los que hacen y forjan las Biblias inclusivas, han tenido un aparato textual en donde fundamentar para decirle también a los suyos, nosotros también tenemos un texto griego fundamental y es fiel, y lo nuestro es también del original. ¿Pero de qué llamado original? Esto también, y quiero decir, nosotros usamos el término original, pero el término original realmente es por un decir y por darle una manera de decir. Pero recordemos, todas las Biblias, tanto las buenas como las malas, tanto los textos griegos de la familia mayoritaria o los textos de la familia crítica o minoritaria, son textos de copias. Dependemos constantemente de copias. Ahora, que si entre esas copias pudieran haber divergencias, hay que ver cuáles verdaderamente tienen más o menos divergencias entre ellas, quiere decir diferencias entre ellas. Y esto es muy importante. Pero como hemos visto, solo en relación al Vaticano, si comparáramos realmente lo que puede pasar, si comparamos el Sinaítico, el Cambridge, el Alejandrino y otros más, entonces tendríamos un problema muy complicado en la cantidad de diferencias que hay entre unos y otros y las contradicciones serias que tiene el minoritario también. Eso incluso en varias Biblias, varias traducciones que hoy se hacen, no solo versiones, sino traducciones, entonces se pueden ver como Nueva Versión Internacional y otras muy nuevas que han salido ahora, que uno puede ver contradicciones en sí mismas en esas Biblias cuando las lee con profundidad y con detenimiento. Vamos a ver un poquito entonces algunos 5 puntos que nos van a ayudar un poco a ver lo importante que es el texto, mayoritario en relación a lo que es el minoritario. Primer punto, son tardíos y posteriores en buen número de las primeras traducciones del Nuevo Testamento a lenguas populares. 2, son corruptos y alterados, todos ellos, o sea, estamos refiriéndonos al texto minoritario, son coincidentes con la mayoría de los manuscritos que en todo o en parte recogen el texto del Nuevo Testamento griegos. O sea, son en este caso coincidentes, no es que sean realmente, de la familia bizantina. Discrepan incluso entre sí en un número considerable de casos. Y quinto, muy influidos, este es el punto importante, muy influidos por corrientes heterodoxas de autores como Marción u Orígenes, que todos sabemos realmente que Marción y Orígenes fueron verdaderamente apóstatas a lo que era el verdadero cristianismo y su enseñanza. Bien, vamos a ir concluyendo, quizás en 1 o 2 audios más, este tema que espero sea de ayuda y de consideración. Y vamos a ver algunas divergencias de las Biblias, y ahí nos vamos a dar cuenta un poco de algunas cosas importantes, y vamos a tomar las Biblias que normalmente se conocen, y quiero hablar algo relacionado a la Reina Valera. Yo al principio les estaba diciendo que hay un tema importante a saber también de la Reina Valera. No es lo mismo hablar
de la Biblia o de la Reina Valera que se hace de 1569 y 1602 que entrar a hablar de la 1909 y 1960, que son reinas valeras más familiares a nosotros, los que venimos del siglo XX, porque fueron las dos versiones que se usaron muchísimo en el idioma español. Es más, hay iglesias hoy de carácter muy fundamental, o sea, ellas se llaman prácticamente hasta separatistas incluso, o sea, no se quieren juntar ni siquiera con muchas iglesias evangélicas, y usan incluso todavía la 1909 porque consideran a la 1960 como una Biblia no propia para el cristianismo evangélico. Ya vamos a hablar un poquito también después brevemente de la 1960, pero hay que saber que hubo poco a poco con los siglos, hubo una devaluación de la familia de las Reina Valera. Recordemos que tenemos Reina Valera 1569 de Casiodoro de Reina, tenemos la 1602 de Cipriano de Valera, tenemos la Reina Valera 1858, que no se sabe bien quiénes la forjaron, alguno que otro ejemplar hay en el mundo. Tenemos la Reina Valera 1862 de Lucena, que no es una Biblia muy buena que digamos, no salió lamentablemente bien, por eso fue reemplazada por la 1865, que fue hecha por Mora y Prat, pero no fue muy considerada, aunque es una de las mejores Reina Valeras, incluso más que la 1909 y 1960, es una muy buena. Pero como no fue estimulada y de alguna manera hecha por sociedades bíblicas, sino por dos personas, un norteamericano y un colombiano, entonces no fue muy difundida, pero es una excelente revisión de la Reina Valera. Y está la Reina Valera 1909, más conocida quizás para nosotros, pero no se sabe bien quiénes fueron los editores, quién la forjaron, más que Sociedades Bíblicas la imprimió hasta llegar el tiempo de la 1960. Tenemos la 1960, muy conocido, tenemos la Reina Valera 1977, 1995 y tenemos Reina Valera actualizada del año 1989. Así que estas son las reinas valeras que fueron forjándose desde el siglo XVI, con la de Casiodoro, que fue la primera, que era reina nomás, no era Valera. En Reina Valera comienza a ser a partir de 1602. Pero si ustedes tuvieron la oportunidad, en mi caso se me dio la posibilidad de poder estudiar y poder hacer pequeños cursos del castillo, de lo que sería, perdón, español de Castilla, o sea, el español antiguo, el que justamente está escrita, la de Reina y la de Cipriano de Valera. A partir de la 1858 ya comienza el sistema de caracteres o letras de las Biblias como las tenemos o nos acostumbramos nosotros, pero cuando usted lee la de Reina y la de Cipriano de Valera, es un castellano bastante escabroso y muy difícil de entender y a veces ayuda un poco a hacer algunos cursos para comprender, pero usted va a ver que mucha variante hay entre lo que hizo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, entre lo que va apenas comienza el siglo XX. A partir, descontando por supuesto la 1862, que es una Biblia lamentablemente inaceptable y que ha tenido muchos errores, lamentablemente lo que hizo Lucera, pero es importante ver que desde que entra el siglo XX, la devaluación de la Reina Valera comenzó. Y aunque amamos y apreciamos mucho la 1960, fue nuestra Biblia quizás para muchos de nosotros de crianza, Biblias en las que estudiamos los seminarios, Biblias en las que nos fundamentamos en nuestras predicaciones por años y todo, con todo, es una Biblia que ya se diferencia muchísimo de la 1569 y 1602. Las dos primeras revisiones, revisión es una, la 1602, pero desde la primera traducción de Reina,
Es increíble, hermanos, la cantidad de adiciones y también de mutilaciones del texto que tiene la Reina Valera. Por eso también hay que entender esto. La Reina Valera en sus orígenes fue una excelente traducción y una hermosa revisión se pudo tener hasta el 1602 por parte del el trabajo que hace Cipriano de Valera. Pero hay que entender que hubo devaluación, hubo degradación entre las reinas valeras, o sea, hablando ahora ya del idioma castellano. Antes de la de Casiodoro de Reina, en relación al Nuevo Testamento, lo que estoy hablando ahora es del Nuevo Testamento. Entonces, hubo uno que es en 1543, que es el de Encinas. Él hizo su Nuevo Testamento también traducido y se valió en parte de lo de Erasmo y también la Políglota Complutense, que la Políglota Complutense es otro texto griego que no tiene que ver tanto dentro del Textus Receptus, que comienza con Erasmo y termina con los hermanos Elsevier, sino que es un texto griego del Nuevo Testamento compilado en una catedral y ha sido principalmente forjado y preparado bajo la tutoría del cardenal Jiménez, y él ha hecho esa preparación y es un excelente texto griego que entra sí dentro de la familia de los mayoritarios. Lo que voy a leerles es un cuadro pequeño que alguna vez habré compartido y les voy a dar rápidamente algunas divergencias en relación al Textus Receptus nomás, pero si vamos a compararlo dentro del texto mayoritario, aún más porcentaje pudieran haber de divergencias. Bien, como les dije, tengo un cuadro sinóptico que les voy a dar para que solo tengan un poco de información respecto a cómo hubo devaluación y también vamos a ver cómo se alejan del texto bizantino desde el punto del Receptus, cómo se alejan las Biblias más modernas y las católicas, aunque no voy a leer las modernas de hoy, como Nueva Traducción Viviente y otras más que se han hecho en estos últimos años. El Nuevo Testamento, lo que vamos a hablar es Nuevo Testamento, estamos en eso, no tanto el Antiguo. El Antiguo casi no hay mucho problema, a excepción principalmente de la Biblia de las Américas y Nueva Versión Internacional. Pero en relación al Nuevo Testamento, Encinas, en relación al texto Receptus, se acerca al texto griego en un 92,5%, estamos hablando de 81 divergencias que tiene en relación al texto griego Receptus. Casiodoro de Reina tiene en 1569, tiene 86 divergencias, acercándose así a un 92,1%. Cipriano de Valera, que ya hace la revisión, después de su revisión, de su cotejo y correcciones que hizo en la traducción de Casiodoro de Reina, llega y queda en 57 divergencias, acercándose a un 94% o 94,7%, casi 95% al texto recibido. Reina Valera, 1858, tiene 55 divergencias en todo, me refiero a todo el Nuevo Testamento es esto, 94,9%, prácticamente 95% también se acerca al Textus Receptus. Reina Valera, 1862 de Lucera, 113 divergencias, ya pasó las 100 y solamente al 89,6% llega al Textus Receptus. Después tenemos la Reina Valera 1865 de Mora y Prat, que solamente en relación, estoy hablando del Receptus, no al mayoritario, sino llega a 30 divergencias, muchísimo menos que las otras, y a un 97,2% se acerca al Textus Receptus. La Reina Valera 1909, la que estaba antes de la 1960, la que usaron muchas veces quizás, si venimos de familias cristianas, nuestros abuelos y padres, tiene 117
divergencias en el Nuevo Testamento y se acerca a un 89,2%. Con todo eso, la de Lucera era mejor, pero difiere demasiado ya de la 1858 para atrás. Reina Valera 60, la Biblia más usada y que realmente la mayoría de los cristianos la usan en el habla hispana, tiene 186 divergencias y solo a un 82,8% se acerca al texto Receptus, y ni hablar si hablamos del texto mayoritario, podría alejarse bastante más. La Reina Valera 1977, que no tuvo mucha venta, no fue una Biblia muy considerada y es más, fue bastante devaluada en su opinión por muchos teólogos y también entendidos. Está, fíjense, de la 1960, solo 17 años después que sale la próxima Reina Valera, se devaluó a 280 divergencias. Estamos hablando de casi 100 divergencias más que la 1960, se acercó solo a un 74,2%. ¿Por qué? Porque a partir de la 1909 en adelante, comenzó el aparato textual que se forjó por Nestlé, posteriormente añadiéndose a Alan a esto, y comienza el aparato exegético textual que hicieron estas dos personas, fundamentados en el texto de Westcott y Hort. La Reina Valera 1995, también muy avalada por muchos, que de alguna manera trató de arreglar a la 1977, se queda con 209 divergencias y llega a un 80% de acercamiento al textus receptus. Bien, esto es lo que podemos decir en relación a las reinas valeras hasta 1995, que son Biblias dentro de todo bastante usadas en el ambiente evangélico. Vamos a las Biblias católicas y algunas nuevas que han surgido en los años también. Nácar Colunga tiene 861 divergencias en el Nuevo Testamento, 20% solamente se funda en relación a el Textus Receptus porque está muy dependiente del texto crítico. También tenemos Biblia de las Américas, muy querida por muchos predicadores y creen que es realmente muy buena, pero no es tan así. 866 divergencias tiene con el Textus Receptus y solo se acerca a un 20,1% en relación al Textus Receptus. La nueva versión internacional, 865 divergencias, o sea, discrepancias con un buen texto griego, 20,2% se acerca al Textus Receptus. Versión popular, que salió allá por los años 83, si no mal recuerdo, 746 divergencias, 31,2% solamente se acerca. Reina Valera actualizada de 1989, 795 divergencias, 26,7% solamente se acerca al Textus Receptus. Esto está comparado con el Textus Receptus. No hablamos de lo relacionado a que si las comparáramos aún más allá con un texto completo como el mayoritario que abarca Textus Receptus, Teodor Beza, la Políglota Complutense y todos los manuscritos que se pudieron encontrar hasta el siglo XX, que van prácticamente a casi 7.000 manuscritos de la familia bizantina. Todos tienen las mismas características y se avalan entre sí en una gran manera. Así que les leo algo por ahí a una versión que hoy se la quiere mucho, pero que considero que es una Biblia muy peligrosa y les voy a decir por qué. La Biblia Nueva Versión Internacional, NBI conocida, o NIV, si la leen en inglés, procede en su mayor parte, escuchen bien, procede en su mayor parte de una traducción al español de la versión inglesa, o sea que los que hablamos español y dependemos de la NBI, entonces estamos en un problema porque estamos dependiendo de una Biblia que viene de otra traducción, que ha sido al inglés.
de New International Version, de gran éxito en el mundo anglosajón en 1979, siendo publicada en español en el año 1999. El texto hebreo usado es masorético de la Biblia hebraica de Kittel. También se empleó el Pentateuco y aquí hay un tema a cuidar, samaritano, Septuaginta, Vulgata, la Peshitta siríaca, Targum, etc. O sea, el texto del Antiguo Testamento de la Biblia, Nueva Versión Internacional, no está fundamentado en el masoreta, ni siquiera tiene completamente en el masorético, o sea, en el texto hebreo, arameo, dependiendo de los libros que se traducen, sino que está hecho en base a otras traducciones. Pentateuco samaritano, Septuaginta, Vulgata y Peshitta son traducciones. Son traducciones que se hicieron del hebreo para poder tener, aunque la Peshitta es más antigua que el texto masorético en algunos aspectos, con todo ello hay que tener cuidado porque es una Biblia que se tradujo del hebreo al arameo para los de ese habla, de ese. La Septuaginta es la traducción griega del Nuevo Testamento, pero son traducciones, no son originales en los que se reveló la palabra de Dios. Donde el texto masorético era confuso. El Nuevo Testamento usado para la traducción es uno ecléctico y si bien se desconoce el criterio empleado, se ha realizado en base a un universo de manuscritos de tipo minoritario, ¿entendemos? Esto es peligrosísimo, hermanos. La Nueva Versión Internacional tiene una mezcla tremendamente terrible y por ese motivo, y tengo materiales, si alguno en particular lo quiere, pero de los problemas incluso del sistema de ¿cómo es que se llama? Refranes que usa también la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento. El uso de esta versión para el lector español no resulta cómodo, ya que abundan las expresiones latinoamericanas. Bueno, con el tema de las expresiones latinoamericanas no sería tanto el problema. El problema es la procedencia del texto, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento que tiene la Nueva Versión Internacional y que verdaderamente es un peligro. Bueno, hasta aquí vamos a ver lo que hablamos en relación a el fundamento que deben tener una buena Biblia y así vamos a ver entonces por qué han surgido también las Biblias inclusivas, así como han surgido muchas versiones nuevas de la Biblia en base a textos griegos malos, así también veremos cómo surgieron las Biblias o por qué surgieron las Biblias inclusivas.